Queremos comenzar esta clase haciendo la afirmación de que las finanzas públicas conforman el punto más importante para la formulación del presupuesto, ya que las finanzas públicas están referidas a los recursos que necesita adquirir una organización pública para generar los productos que por ley está obligada a producir. Las finanzas públicas se plasman en un instrumento legal que vamos a denominar Ley de Presupuesto Público, cuando se trata del gobierno nacional, del gobierno estatal o las ordenanzas del presupuesto público, cuando se refiere a los gobiernos municipales. En materia de egresos, se consideran los gastos corrientes y los gastos de inversión. Sin embargo, es importante considerar que entre los ingresos y los egresos debe existir un equilibrio. De no existir tal equilibrio, pueden generarse dos situaciones muy importantes. En primer lugar, un superávit, es decir, que los ingresos sean superiores a los egresos. O en segundo lugar, y por el contrario, un déficit, cuando los egresos superan los ingresos. Esta última situación es bastante delicada y de hecho se encuentra penalizada en la ley. En todo caso, la misma ley exige que cuando una institución incurre en un déficit, esta institución debe tener una exposición de motivos, a fin de explicar el por qué se suscitó ese déficit. Y es muy importante subsanar esta situación, la cual no puede repetirse en los periodos subsiguientes. Todo gobierno, cuando está en el mando, y en cualquier país del mundo, se propone perseguir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, estabilizar la economía a través de una política macroeconómica, es decir, a través de la política fiscal, a través de la política monetaria y a través de la política cambiaria. En segundo lugar, reducir la desigualdad en la distribución de los ingresos públicos. Y en tercer lugar, mejorar la eficiencia económica. Para que el gobierno pueda alcanzar estos tres objetivos y con las competencias y funciones que se establece en la ley, se requiere, en primer lugar, obtener aquellos recursos económicos y financieros suficientes y en forma adecuada. Y en segundo lugar, asignar y usar esos recursos económicos de forma responsable, es decir, de forma eficaz, eficiente, efectiva y de calidad. Para lograr estos dos últimos propósitos, el gobierno cuenta con el presupuesto público como el principal instrumento para soportar su estrategia plasmada en el plan y la gestión de gobierno. Ejercer el gobierno implica tomar decisiones con relación a problemas que confronta la gente, el colectivo, la comunidad. Para que el gobierno sea eficaz, eficiente y efectivo en las decisiones, se requiere planificar, establecer las prioridades, focalizar el gobierno en los temas claves. Estas decisiones, en su mayor parte, conducen a acciones que tienen cabida en el presupuesto. Entonces, el presupuesto va a representar uno de los instrumentos estratégicos más importantes y apropiados para apalancar la gestión de gobierno. Podemos mencionar 5 aristas que dan cuenta de lo que es el presupuesto. En primer lugar, el presupuesto es la previsión de ingresos y egresos para soportar la gestión de una organización para un determinado lapso o periodo, por lo general correspondiente a un año. En segundo lugar, podemos decir que el presupuesto es el instrumento financiero del plan. En tercer lugar, es una herramienta básica de la administración pública. En cuarto lugar, es un instrumento técnico y político con gran contenido y sentido público y social. Y en quinto lugar, es un instrumento financiero para apalancar la estrategia de la organización del gobierno, como ya lo mencionamos anteriormente. El presupuesto debe contar con una serie de documentaciones internas que posee cada institución pública, es decir, con un Plan Operativo Anual Institucional, el POA, con la ejecución presupuestaria de al menos los 2 últimos años al que se está presupuestando,
las proyecciones del comportamiento de las variables macroeconómicas. Entonces, el presupuesto constituye un medio para prever y decidir la producción a ser realizada en un periodo determinado, así como asignar formalmente los recursos que esa producción en sí exige. El presupuesto debe incluir todos los elementos relacionados con los objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos previstos en el Plan Operativo Anual. Así concebido, el presupuesto se constituye en un excelente instrumento de gobierno, de administración y de apoyo a la gestión pública. El presupuesto público tiene correspondencia con el esfuerzo de planificación y concretamente con el Plan Operativo Anual Institucional. Ese plan operativo que nos va a decir cuáles son las metas que se van a cumplir durante el periodo de un año. Durante el proceso de formulación del presupuesto público, vamos a considerar 8 aspectos fundamentales. 1. El Plan Estratégico de Gestión de Gobierno y el Plan Operativo Anual Institucional. 2. Elaboración de los lineamientos generales y la política presupuestaria. 3. Las categorías presupuestarias. 4. El plan de cuentas o el clasificador presupuestario. 5. La programación física y financiera del presupuesto. 6. Los indicadores de gestión. 7. Los funcionarios responsables por unidad de gestión, es decir, los responsables de los productos y resultados de esa unidad en particular. Y 8. Los instructivos y los formatos. El Plan Estratégico de Gestión es un plan en el que se establece la direccionalidad de la gestión, los objetivos, operaciones, acciones y proyectos de índole económica, social, cultural, política e institucional que se plantean alcanzar en el periodo de gestión del gobierno. Sintetiza hacia dónde, cómo, dónde y con quién va la acción del gobierno en función de la gente, que es el gran propósito del gobierno. El Plan Operativo Anual Institucional es una herramienta de planificación que tiene 2 objetivos. Por una parte, concretar y ejecutar las orientaciones del Plan de Gestión de Gobierno y por otro lado, incorporar la programación anual que sirva de base al presupuesto correspondiente. Este Plan Operativo Anual Institucional debe alcanzar progresivamente las metas anuales, dándole cumplimiento al proyecto de la nación y a su vez controlando y evaluando las actividades planificadas, pudiendo de esta manera retroalimentar todo el proceso de planificación y aplicar los correctivos apropiados en las fallas que se puedan presentar en algún momento. Los lineamientos generales y la política presupuestaria. ¿Qué se entiende por política presupuestaria? Bueno, es aquel proceso que conduce un presupuesto público hacia la situación objetivo, hacia lo que se pretende lograr que ya está previamente establecido. En otras palabras, los lineamientos generales y la política presupuestaria define el marco de referencia de carácter económico, social y político para la formulación del presupuesto y asegura los elementos para orientarlo hacia la situación objetivo del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico de Gestión de Gobierno. La política presupuestaria es la herramienta que asegura que el presupuesto público sea realmente compatible con la situación objetivo del plan, es decir, con la situación objetivo que aspira a lograr el gobierno al término de un año, tomando como referencia el Plan Estratégico de Gobierno. La política presupuestaria debe, en síntesis, contemplar las acciones a emprender para lograr el estimado de ingresos que se ha propuesto recaudar el gobierno para el siguiente año y cuáles deberían ser las acciones que permitan alcanzar el nivel de egresos necesarios en función del Plan Operativo Anual Institucional y de los ingresos previstos. La política presupuestaria debe considerar 6 puntos fundamentales. 1. Análisis del entorno de la institución del gobierno. Por ejemplo, una gobernación de un estado significa
que esa gobernación debe hacer un análisis del entorno económico y financiero de su institución. 2. Estimación del posible comportamiento de la recaudación propia de la gobernación, es decir, recaudación por concepto de peaje, venta de timbres fiscales y minerales no metálicos, entre otros. 3. Ingresos estimados vía situado constitucional. Esta información se obtiene a través del ministerio correspondiente. El situado constituye una de las fuentes de ingresos más importantes que en el caso de ejemplo de la gobernación o de una alcaldía. 4. Los ingresos por leyes especiales. Por ejemplo, en Venezuela podríamos mencionar el Fondo de Compensación Interterritorial. 5. La inflación. Este punto es bastante importante, ya que la inflación se conceptualiza en términos generales, como la tasa de crecimiento de los precios en un periodo determinado. El tipo de cambio. En este punto se puede argumentar que el tipo de cambio no debería influir en el presupuesto público, pero esto no es cierto, pues sí lo condiciona debido a que muchos de los insumos materiales e incluso del recurso humano contratado pueden provenir del exterior o en el caso de ser nacionales, su precio referencial variará de acuerdo con la paridad cambiaria del momento. Estos son los elementos a considerar al hacer el análisis del entorno, que es importante tener presente, pues este influye tanto en la estimación de los ingresos como en la estimación de los egresos, que van a conformar la estructura de la ley de presupuesto, sea de un estado o sea de un municipio. Por otro lado, tenemos las prioridades del gobierno para el ejercicio. Esto está relacionado fundamentalmente con el plan operativo anual. ¿Cuáles son las prioridades que deben estar financiadas en el presupuesto? Es decir, ¿cuáles son los problemas que van a ser enfrentados? ¿Cuáles son los nudos críticos de esos problemas? ¿Cuáles son los objetivos y metas que se van a alcanzar? ¿Cuáles son las operaciones que se van a financiar? ¿Cuáles son los productos que deben generarse? En este punto se precisa mucho más el foco de atención del gobierno, es decir, se determina con más detalle aquello que el gobierno no debe dejar de producir y alcanzar con el presupuesto del ejercicio, aquello que el gobierno debe producir necesariamente. Se entiende que al hablar de prioridades del gobierno se hace referencia a las prioridades del gobernador, pero también a las de su equipo de gobierno en función a las necesidades de la gente, de los ciudadanos. Por lo tanto, deben ser aprobadas en reunión del Gabinete Ejecutivo del Estado. También tenemos la situación interna del gobierno, que básicamente se refiere a dos grandes conceptos. Por un lado, los aspectos que se van a incorporar en la gestión del ejercicio relacionados, por ejemplo, con las reformas organizacionales, unidades de gestión a crear, incorporación del personal vía contratación, reducción de personal por determinada política de gobierno, alquileres de nuevos espacios, porque así lo demandan los nuevos programas a iniciar, así como la forma en que impactan estas decisiones en la nómina de la institución gubernamental. En otro concepto se encuentra relacionado con los compromisos que provienen del periodo anterior, es decir, analizar los compromisos desde el punto de vista laboral, contractual y determinar de esta forma si pueden ser absorbidos o no. En síntesis, al analizar la situación interna del gobierno, se debe establecer por una parte si las prioridades del plan consideran cambios desde el punto de vista organizacional y del recurso humano y de cómo impacta esto la nómina, y por la otra analizar los pagos de diversa índole que habría que hacer derivados del ejercicio inmediatamente anterior. Visto esto, el gobierno debe definir una política con relación a los gastos de funcionamiento, deudas, compromisos y acciones de reforma organizacional que provengan de periodos anteriores, los cuales generan impactos que deben considerarse dentro de la política presupuestaria, obviamente. También tenemos la política de ingresos. En este punto, el gobierno debe definir su política de ingresos, la cual puede tener tres grandes orientaciones. 1. A partir del estudio realizado,
en el análisis del entorno de la institución, puede que la política de ingresos responda a una realidad de contracción de los ingresos. En este sentido, la orientación podría estar dirigida a incrementar la recaudación vía determinada política de carácter fiscal o tributario. Frente a una merma de los ingresos, la institución establece determinado tipo de política que contrarreste la situación prevista de acuerdo con la situación del entorno. 2. Otra situación puede ser que el gobierno tenga un exceso de ingresos, lo cual ha sucedido en el ámbito nacional y por consiguiente en los estados y municipios. Frente a un exceso de ingresos no previstos para el próximo periodo, ¿qué política de ingresos adoptar? En este caso, el gobierno puede crear programas especiales de estabilización económica en el Estado, es decir, el gobierno puede crear fondos de reserva a los cuales pueda tener acceso en periodos críticos futuros. Y 3. Otro enfoque puede concluir que los niveles de ingresos del año anterior se mantengan en el periodo fiscal subsiguiente, pero los gastos crezcan por causa de la inflación. A esta situación, el gobierno debe definir una política para atender la situación planteada. No se debe olvidar que ante una reducción de los ingresos existen solo dos opciones: un esfuerzo mayor de recaudación o de generación de ingresos propios o de endeudamiento, o una reducción de los gastos, lo cual implica que el gobierno debe focalizarse más y mejor, y para ello debe tener claramente definidas sus prioridades. Por otro lado, tenemos la política de egresos. De la misma forma que una política de ingresos exige creatividad, generar una política de gastos requiere de una buena planificación, es decir, cómo optimizar el gasto dentro de una institución pública, particularmente en cuanto a la estructura organizacional, personal y gastos de funcionamiento, entre otros, y localizar el esfuerzo del egreso en la inversión para generar los productos, tanto terminales como intermedios, que el gobierno está obligado a cumplir para enfrentar los problemas y lograr los objetivos y metas establecidos en el plan. La política de egreso debe estar orientada a definir lo que son los gastos corrientes y los gastos de inversión. Los gastos corrientes tienen que ver con todos los tipos de gastos referidos al funcionamiento del gobierno, incluida la nómina, mientras que los gastos de inversión están relacionados con aquellas erogaciones que implican incremento del capital fijo de la institución pública. Por ejemplo, la construcción de edificaciones públicas, la adquisición de equipos y maquinarias, entre otros. La política de gastos corrientes obliga a tomar decisiones en materia de nómina de personal, como por ejemplo la reducción o incremento del personal, la eliminación o el mantenimiento de cargos vacantes, el incremento y reducción o mantenimiento de sueldos, entre otros. Estos son aspectos que deben ser precisados como política presupuestaria y deben regir el proceso de formulación del presupuesto en todos los niveles de la organización gubernamental. Igualmente, el diseño de la política de egresos tiene que ver con todo lo relativo al gasto para mantener la burocracia del gobierno, desde este punto de vista de su funcionamiento, es decir, todo lo que es mantenimiento de infraestructura, mobiliario, materiales de oficina, etc. En materia de política de gastos de inversión, hay que considerar dos grandes elementos. El primero a analizar es el referido al gasto de inversión, que se debe mantener en coherencia con el periodo anterior, es decir, qué acciones, proyectos u obras se van a continuar. Y el segundo, identificar cuáles son las nuevas inversiones que deben acometerse para enfrentar los problemas, ejecutar las operaciones y alcanzar los objetivos, metas, productos, resultados y beneficios establecidos en el plan, reiterado en las prioridades del gobierno definidos o definidas dentro de la política presupuestaria para el ejercicio fiscal correspondiente. También debemos mencionar el proceso de elaboración del documento del proyecto de la ley del presupuesto. El proyecto de ley del presupuesto debe elaborarse en función a lo establecido en la ley correspondiente, que establece todo el proceso de cómo formular el presupuesto público.
Por otro lado, tenemos el proceso de ejecución, monitoreo y control de la ejecución del presupuesto. Es necesario destacar que la seriedad de la política presupuestaria en buena medida va a depender del comportamiento del líder de la institución gubernamental, del gerente de esa institución gubernamental, en tanto el alto gobierno respete la propia política presupuestaria. Esa política tendrá vigencia dentro de la institución. En caso contrario, el presupuesto estará sometido a una gran dosis de anarquía en su proceso de formulación y ejecución. El Plan Operativo Anual Institucional es el soporte de la formulación del presupuesto, no lo contrario. Es el Plan Operativo Anual el que sirve de referencia para el proceso de formulación del presupuesto. Ahora bien, ese presupuesto es la herramienta financiera del plan. Debe generar productos. La concreción del presupuesto, la ejecución de los gastos contenidos en el presupuesto implica la generación de productos, pues se parte de la premisa de que esos gastos van a financiar operaciones y éstas generan productos que tienen unos resultados y unos beneficios o un impacto social esperados. Es en esta relación de recursos, productos, resultados, beneficio social, en donde hará énfasis el proceso de control de gestión. Por lo tanto, ese control de gestión dará seguimiento al plan y al presupuesto al mismo tiempo. En cuanto al presupuesto, conceptualmente tiene dos grandes componentes: ingresos y egresos, conocidos como el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Es por ello que se entiende por presupuesto de ingresos a la estimación de los posibles ingresos a percibir por la organización gubernamental, es decir, por las gobernaciones, por las alcaldías, por ejemplo, en el periodo objeto de análisis. Estos ingresos, que deben estar expresados en la moneda nacional, se dividen en ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Se entienden por ingresos ordinarios aquellos ingresos recurrentes por más de un año o periodo presupuestario. Por ejemplo, el situado constitucional, los ingresos por concepto de cobros de peaje, papel sellado, minerales no metálicos e impuestos permanentes, entre otros. El ingreso extraordinario, por su parte, es aquel ingreso que solo recibe una vez en un periodo y no es recurrente más de un año. Por ejemplo, las deudas, financiamiento, la privatización de algún servicio, la venta de algunos activos, entre otros. Con respecto al presupuesto de egresos, es aquel presupuesto conformado por los gastos en que incurre la organización pública. Existen gastos corrientes, aquellos que no implican incremento del capital fijo de la institución, y gastos de inversión, que estos sí generan incremento de ese capital. Se supone que el gasto de inversión va dirigido a aumentar el capital fijo. Es un gasto finito, pues tiene un inicio y un fin. Un gasto de nómina no representa incremento de capital fijo de una organización, por lo tanto es un gasto corriente en cualquier sector o actividad pública. Por ejemplo, algunas asignaciones legales como el seguro social obligatorio, el seguro de paro forzoso, entre otros. Ahora bien, los gastos de inversión productiva tienen que ver básicamente con construcción de obras o adquisición de equipos en general, como por ejemplo equipos de salud y computación, entre otros. Ahora bien, tenemos las categorías presupuestarias en el presupuesto por programas. Estas categorías se definen como la instancia presupuestaria superior, en donde se formaliza y se delimita el espacio de las diferentes acciones presupuestarias. En ellas se reflejan tanto la producción terminal como la producción intermedia de una organización pública y requiere de un centro práctico de operación o de gestión, es decir, en las unidades de gestión. En estas categorías presupuestarias, los insumos o recursos están definidos tanto desde el punto de vista financiero como físico. Estas categorías presupuestarias o programáticas son las siguientes: el programa, el subprograma, las actividades, el sector. Los programas
es decir, un programa, es aquella categoría programática donde la producción es terminal de la red de acciones presupuestarias de una institución, sector o región. Constituye la instancia más importante de las categorías presupuestarias y a partir de ella se inicia el presupuesto público. Un programa o subprograma puede contener proyectos, obras y al mismo tiempo actividades y tareas. El subprograma es aquella categoría programática cuyas relaciones de condicionamiento son excluidas de un programa. Por sí sola, cada programa resulta en producción terminal. También puede concebirse como la subdivisión de un programa cuando éste es muy complejo. Las actividades es aquella categoría programática cuya producción es intermedia. Es condición de uno o varios productos terminales o intermedios. Puede ser específicas, centrales o comunes. El sector define la actividad del sector público en donde se agrupan las categorías presupuestarias en función de la naturaleza de la actividad de la institución pública. Existe otro concepto importante dentro del presupuesto, que es el de la tarea, definida como una acción operacional combinada de máximo nivel dentro del ámbito de las actividades no presupuestarias. No cumple con el requisito de ser un centro formal de asignación de recursos y por lo tanto no es una categoría programática del presupuesto. Es básica para el cálculo de insumos de una actividad u obra e indispensable para el análisis de la eficiencia de la tecnología de un centro de gestión productiva. Los productos de las tareas se combinan para lograr un producto cualitativamente diferente, que representa el resultado de una actividad u obra. Por ello, los productos físicos de las tareas no son sumables para llegar al producto de una actividad u obra. Un punto también relevante para la conformación del presupuesto es el plan de cuentas presupuestarias, que es el instrumento que soporta el suministro de toda la información del presupuesto público a través del registro de datos e información de las cuentas, tanto de ingresos como de egresos, que integran la totalidad del presupuesto gubernamental. Se pudiera hacer una generalización de que las cuentas presupuestarias abarcan 7 niveles. En primer lugar, cuentas de activos. Como segundo, las cuentas de pasivos. En tercer lugar, las cuentas de ingresos. En cuarto lugar, las cuentas de egresos. En quinto lugar, las cuentas de resultado. En sexto lugar, las cuentas de patrimonio. Y en séptimo lugar, las cuentas de orden, la cual busca el logro de los ajustes o equilibrios dentro del presupuesto. Las cuentas de activos, al igual que las de pasivos, ingresos, egresos, resultados y patrimonio, son cuentas que se manejan para sentar tanto los ingresos como los gastos de la institución gubernamental. Otro elemento importante dentro de la teoría del presupuesto público son las llamadas partidas presupuestarias, que se refieren a la estructura en la cual se encuentra conformada la cuenta de egresos o gastos. Por lo tanto, se parte de la consideración de que el concepto de partida solo se aplica a esta cuenta. En las partidas presupuestarias es en donde se asienta todo movimiento de gastos del gobierno, por lo que no puede existir en las instituciones que lo conforman un gasto que no esté asentado en una partida presupuestaria o crédito presupuestario. Las partidas presupuestarias se clasifican en genérica, específica y subespecífica. Es importante tener claro que la partida subespecífica alcanza una desagregación de cuarto grado. La programación presupuestaria es uno de los requisitos que contempla también la formulación del presupuesto por programas. Es en la programación presupuestaria en donde se concreta la vinculación del plan, de ese plan de gestión que hemos mencionado, con el presupuesto y se logra una información detallada de lo que se espera alcanzar para cada meta y producto presupuestario. La programación presupuestaria se entiende como la instancia
en donde se establecen los objetivos específicos y las metas presupuestarias, que serán alcanzados a través de la asignación y ejecución de determinados recursos físicos y monetarios, contemplando también la unidad organizativa y el funcionario o los funcionarios responsables de esas actividades. La programación presupuestaria contempla básicamente 6 aspectos fundamentales. Objetivos específicos presupuestarios, es decir, las metas del plan operativo anual, las metas presupuestarias, es decir, las acciones del plan operativo anual, las acciones presupuestarias, es decir, las subacciones o actividades de las acciones del plan operativo anual, los insumos físicos, la expresión financiera y la unidad ejecutora y funcionario responsable. El objetivo específico presupuestario se corresponde con una meta del plan operativo anual. Para cada meta del plan operativo anual habrá un objetivo específico presupuestario, es decir, si una unidad de gestión tiene contempladas 5 metas en el plan operativo anual, tendrá 5 objetivos específicos presupuestarios. Las metas presupuestarias guardan correspondencia con las acciones del plan, las cuales deben estar cuantificadas y cualificadas. Estas metas presupuestarias se desagregan en acciones presupuestarias que deben tener un alto nivel de desagregación, de manera que permita hacer el cálculo de los insumos físicos y financieros necesarios. Los insumos físicos que se cuantifican en la programación presupuestaria son aquellos que por primera vez van a ser adquiridos por la organización gubernamental para el ejercicio en que se esté trabajando. Sin embargo, pueden incluirse aquellos con los cuales cuenta la institución, pero diferenciándolos de manera que no se sumen al total de los requerimientos, sean físicos o financieros. Y estos recursos físicos, al igual que el personal o recursos humano que posee la institución, se cuantifican a los fines que la formulación del plan, mas no en el presupuesto. Existen 5 razones muy importantes para la programación presupuestaria, pues la misma permite precisar o detallar los insumos físicos y financieros que deben ser incluidos en el presupuesto, calcular los insumos físicos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos específicos presupuestarios que no son más que las metas del plan operativo anual, identificar la unidad ejecutora y el responsable individual de ese crédito presupuestario, de ese objetivo específico presupuestario y de la meta del plan. Vincular el plan con el presupuesto. Establecer de manera mucho más precisa el proceso de control de gestión durante la ejecución del presupuesto, midiendo asimismo los resultados de este que deben vincularse con el plan. Podemos hacer énfasis aquí de que existe una vinculación obligatoria entre el plan y entre el presupuesto. Históricamente han existido 3 formas para el diseño del presupuesto. Una forma tradicional, una forma por programas y una forma por proyectos. Dentro del presupuesto tradicional encontramos que es un instrumento técnico administrativo, pero no es estratégico. Tiene una estructura de que el volumen del gasto asignado por partida presupuestaria tiene conceptos y montos en unidades monetarias. Hace énfasis en lo que el gobierno compra para desarrollar sus actividades, más que en la realización de los logros, y no permite su seguimiento y evaluación en función de productos, resultados y beneficios, es decir, que no permite el seguimiento del impacto social. El presupuesto por programas es una herramienta técnica, gerencial y estratégica donde sí existe una vinculación entre el plan y el presupuesto, ya que racionaliza el uso de los recursos en función de objetivos, metas y programas, y establece la figura de la operación que vincula el presupuesto con el plan. De igual forma, identifica los responsables por operaciones y facilita la petición y rendición de cuentas.
establece de la misma forma la asignación de recursos por operaciones y productos y focaliza la programación presupuestaria a la institución. Finalmente, tenemos el presupuesto por proyectos. También es un instrumento técnico, estratégico y político, donde se asigna y distribuye los recursos públicos a través de proyectos alineados a las políticas y planes nacionales que el gobierno se ha planteado desde un principio, donde cada proyecto debe generar productos, resultados e impactos sociales. Se establece un sistema de clasificadores más sencillo e integrador, donde se trascienden las fronteras institucionales por la vinculación en ese sistema de planificación y presupuesto. Permite un seguimiento, evaluación, control y petición de rendición de cuentas y un punto muy importante que facilita la Contraloría Social. Es evidente que el presupuesto por programas ha tenido bastante aceptación dentro de la planificación gubernamental. Una de las ventajas que plantea ese presupuesto por programas es la formulación del presupuesto vinculado al sistema de planificación, donde se vincula el plan de gestión y el plan operativo anual, ya que logra que las metas, problemas y operaciones del plan estén plasmados en el presupuesto con sus recursos asignados. Esto permite realmente gerenciar el plan, presupuesto, gestión por productos y resultados, facilitando el seguimiento, control y evaluación. El presupuesto por programas no es otra cosa que la asignación de los recursos por productos, resultados e impactos sociales. Para formular, ejecutar y controlar el presupuesto por programas, era necesario contar con el instrumento del Plan Operativo Anual, que precise las metas, problemas, operaciones, con la relación recurso, producto, resultado y beneficio o impacto social, identificando los programas presupuestarios con los productos terminales de la gestión de la organización. Por otro lado, el presupuesto por proyectos trata de corregir la dificultad presentada, exigiendo que el mismo se formule por proyectos, entendiendo que cada uno de estos requiere unos recursos que deben generar unos productos, resultados y beneficio o impacto social. El presupuesto por proyecto opera como un sistema de clasificadores integrado por el clasificador presupuestario de recursos y egresos, el plan de cuentas patrimoniales, el clasificador económico y el clasificador presupuestario. Los aspectos positivos del presupuesto por proyectos y acciones centralizadas es que facilita la focalización de la acción pública centralizada y descentralizada con los objetivos estratégicos de la nación. También aparece el proyecto como variable clave del presupuesto, al que se le asigna recursos y del cual se espera productos, resultados e impactos sociales. Contempla un sistema de clasificadores presupuestarios más sencillos e integrales. Simplifica la estructura presupuestaria y hace posible la vinculación plan-presupuesto. Facilita el control de la gestión pública y la petición y rendición de cuentas. El presupuesto por proyectos tendrá éxito en la práctica si se logra que los organismos públicos puedan gerenciar en función de los productos y resultados que satisfagan las necesidades sociales que están en su entorno, más que gerenciar para justificar los gastos en que incurre la organización. Carlos Matus decía: el gobierno necesita una gerencia por objetivos, de modo que el presupuesto pueda ser formulado y ejecutado por productos, resultados e impactos. De lo contrario, el presupuesto será un ejercicio ritual, o sea, que sería un ejercicio sin que no tuviese ningún impacto social. Ahora bien, un punto muy importante es el marco plurianual del presupuesto, que plantea cuáles son las previsiones que debe tomar la institución pública en cuanto a los desembolsos o gastos que va a tener en un periodo determinado. En este caso sería dentro de un año. Esto es aplicable al gobierno nacional, que es la instancia a la cual hace referencia la ley. Sin embargo, por delegación, las gobernaciones y alcaldías deberían aplicar la misma herramienta. Este instrumento ha venido aplicándose en América Latina, en países como Argentina, Chile y México.
Este concepto procura que la institución pública haga una estimación de los desembolsos que va a tener en el periodo, es decir, que deberán ajustar los niveles de gastos a los ingresos estimados. Este instrumento permite vincular con más fuerza al presupuesto con el plan, es decir, si un gobernador tiene formulado un plan estratégico de gestión con un horizonte temporal de 4 años, evidentemente que él puede elaborar un marco plurianual del presupuesto a 4 años, previendo cuáles van a ser los niveles de ingresos que necesita tener para cubrir los gastos, o al contrario, cómo limitar esos gastos dado el techo de ingresos estimado. Finalmente, dentro de esa negociación plan-presupuesto, existe un protocolo, existe un modo de actuar para plantearse ese diseño. A continuación vamos a exponer una propuesta de un conjunto de pasos o de protocolos para construirle viabilidad al proceso de negociación plan-presupuesto, es decir, la negociación que debe darse entre la gobernación y el Consejo Legislativo o entre la alcaldía y su Cámara Municipal. Para ello se requieren seguir 10 pasos básicos. Paso 1. Identificar los actores. Pueden ser los organismos con los cuales la gobernación, en nuestro ejemplo, debe establecer la negociación, o las alcaldías como instituciones, o las gobernaciones, o los ministerios, los institutos autónomos, entre otros. Esos serían los actores. Segundo paso, revisar y precisar los compromisos que adquiere la gobernación con relación a las operaciones que ejecutará en el periodo presupuestario objeto de formulación. Este aspecto es muy importante, pues la gobernación es la más obligada e interesada en cumplir con sus compromisos para exigir que los otros actores también cumplan con los suyos. Tercer paso, convocar a través del gobernador a una reunión para presentar los lineamientos del proyecto de ley del presupuesto y los lineamientos del plan de gestión de la gobernación. A esta reunión deberán asistir, además de los secretarios del despacho, los diputados y representantes de las alcaldías, de los ministerios y organismos nacionales. Cuarto paso, favorecer en el proceso de formulación del proyecto de ley del presupuesto la interacción del gobernador con los diputados y alcaldes, con el objeto de dar a conocer las prioridades del gobierno contenidas en el plan de gestión del gobierno del Estado, es decir, el plan de gestión por los problemas prioritarios en la entidad federal. Quinto paso, realizar un taller de entrenamiento sobre la metodología de la planificación estratégica y presupuesto, por programas dirigido a diputados, alcaldes, representantes de la Oficina de Planificación y Presupuesto de las alcaldías y de la gobernación. El objeto del taller sería el de persuadir a estos funcionarios sobre el significado de la metodología para formular planes por problemas y presupuesto por programas, y de la necesidad de lograr la coordinación entre estas dos herramientas para alcanzar los objetivos previstos, es decir, para mejorar la situación de los problemas en beneficio de la sociedad. Sexto paso, celebrar una reunión de coordinación entre el gobernador, alcaldes y representantes de los organismos nacionales, después de formulado el plan de gestión y el proyecto de ley del presupuesto. Esta reunión es muy importante, pues allí se deben establecer los compromisos y los mecanismos para la ejecución y control de las operaciones del plan y del presupuesto. Sexto paso, el gobernador debe presentar, luego de establecidos los compromisos, el plan de gestión y el proyecto de ley de presupuesto al Consejo Legislativo del Estado. El hecho de presentar el proyecto de ley de presupuesto soportado en el plan de gestión le aporta seriedad y credibilidad a este último instrumento. La exposición de motivos debe resaltar esto, destacándose la participación de los diferentes actores, especialmente la comunidad, asociaciones de vecinos, por ejemplo, y los compromisos establecidos entre la gobernación y los organismos nacionales y las alcaldías, en cuyo proceso es de vital importancia el funcionamiento del Consejo de Planificación. Paso número 8. Dar seguimiento al proceso que se desarrolla en el Consejo Legislativo,
durante la revisión y discusión del proyecto de ley de presupuesto. Esta tarea debe estar a cargo del equipo asesor del gobernador en esa materia. Deben asistir, suministrar información, aclarar dudas y soportar el contenido del proyecto de la ley del presupuesto. Paso número 9. El gobernador, en nuestro ejemplo, debe convocar, luego de ser aprobado el proyecto de ley del presupuesto, a los actores involucrados en el plan de gestión por vía del Consejo de Planificación y validar su compromiso de cumplir con la ejecución de las operaciones establecidas y acordadas y realizar los ajustes en aquellas en donde sea necesario en función de lo convenido entre el Consejo Legislativo y el gobernador. Y paso número 10. Realizar durante la ejecución del plan de gestión y del presupuesto reuniones de coordinación, evaluación y control periódicas entre el gobernador y los actores responsables de las operaciones del plan. Estas reuniones entre los objetivos permiten pedir cuentas del cumplimiento de las operaciones y hacer los ajustes requeridos al plan y al presupuesto, así como activar el plan dual. Este es un protocolo que pudiera cumplirse de esta forma. Algunos gobernadores pudieran tener otras formas, pero básicamente este sería como el procedimiento para una negociación entre el plan y el presupuesto. Esto es todo para la clase del diseño presupuestario y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias por su atención.